ahora vamos a hablar de la iglesia y su voz, que pues, es una voz profética. Todo está ligado, todo está alineado. A propósito, de igual manera le di vuelta a los slides de arriba para abajo, ¿verdad? Todos están ahí, pero en otro orden. El orden como va a verlo hoy, hermano Edgardo lo tiene. Si usted quiere los textos o los slides de la clase pasada y la de hoy, por favor se anota con el hermano Edgardo al final y él con gusto le va a sacar la copia. El que diga no, yo voy a adquirir el video o el cassette, quizá no necesite entonces la fotocopia. Bien, entonces vamos a hablar primeramente de lo que es una comunidad profética. Quiero que sepa que el concepto iglesia no existía en el antiguo pacto. El nombre iglesia viene de un vocablo griego, eclesia, y se menciona hasta en el Nuevo Testamento. Entonces, no podemos hablar, si estamos hablando del inicio, no podemos hablar en sí de una iglesia profética, sino de una comunidad profética. ¿Y dónde cree que fue la primera comunidad profética que fue levantada en la tierra? En el huerto del Edén. Ese era un huerto profético. Tenía las condiciones idóneas para profetizar, pero la razón por la cual decimos que será una comunidad profética es porque Dios se comunicaba y hablaba con ese varón y con esa mujer. El cielo estaba abierto y la revelación fluía y ellos caminaban con Dios al aire del día, es decir, que sabían y conocían cuáles eran los diseños del cielo. El hombre tenía autoridad sobre la creación, sobre los animales, y todo lo que usted puede ver de lo que era el huerto del Edén interpreta o muestra una comunidad profética. Ahora, cuando el hombre falló allí en el huerto, en ese huerto profético, Dios llamó a Abraham. Abraham, el padre de la fe, que algunos llaman el padre de los fieles, pero que es verdaderamente el padre de los fieles y el padre de la fe. Él tuvo el oído espiritual para oír a Dios, para dejarlo todo y seguir la voz del Señor, y de él vienen, ¿verdad?, todas, luego indirectamente o de sus generaciones vienen las tribus de Israel y todo lo que demás se establece. Pero es importante que en Abraham es la primera vez que Dios habla de naciones. Y habla que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, que de él provienen las naciones. Entonces, Dios dice claramente que bendecirá a los que le bendigan. Y en eso Abraham está representando no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo de Dios en general, porque él es el padre de la fe. Entonces nosotros somos hijos de Abraham, tal vez no por sangre, no por genealogía, pero sí en el espíritu somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe. Así es que todo el que le bendiga a usted será bendecido. Amén. Y si usted bendice a un hijo de Abraham, usted va a ser bendecido también. Los hijos de Abraham no son ni católicos ni evangélicos, ni son bautistas, ni reformados, ni metodistas, ni luteranos. Son del corazón del Padre, ¿verdad? Trasciende esas diferencias. Y de hecho, mi clamor y mi oración es que también los hijos de Ismael despierten a la realidad de que también son hijos de Abraham. En Cristo se va a ver, pero en lo natural ellos son descendientes de Abraham porque descienden de Ismael. Y también sobre Ismael hubo una bendición de parte de Dios. Bueno, no vamos a entrar en problemas, ¿verdad?, con Palestina ni nada de eso, pero que Dios nos traiga revelación también sobre eso. Bien, entonces una cosa que caracteriza a una comunidad profética o una evidencia de que hay una comunidad profética es que tiene presencia genuina de Dios. Así como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, él lo hablaba con la certeza de que estaba en la presencia de Dios. Así en toda comunidad profética tiene que haber presencia de Dios. Que cuando la gente entre donde está esa comunidad reunida, diga, wow, aquí se siente la presencia de Dios. Cuando yo le hablo de una comunidad profética, pueden ser 10, 20, 30, 100, 1000, no importa. 50 porque no tiene cuenta. 50 sin número, ¿verdad? Entonces no pensemos en términos de
toda una ciudad, aunque qué glorioso sería, toda una ciudad profética, ¿verdad? Pero no importa el número, lo que importa y lo que determina que es una comunidad profética, que su presencia está ahí. Ahora, interesantemente, Cristo vino para restaurar la comunidad profética. ¿Por qué? Porque Él trajo la presencia de Dios a toda la humanidad, para que en Cristo nosotros vivamos en la presencia del Todopoderoso. O sea que hoy día, a través del Señor Jesucristo, del poder de su sangre y su redención, nosotros podemos vivir en una comunidad profética gracias al sacrificio de Jesús. Y claro, el Espíritu Santo en nosotros es el que viene a preparar el huerto interior para que pueda habitar la presencia dentro de nosotros y pueda fluir la voz profética y vivamos en una comunidad profética. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos aquí en su casa viven en una comunidad profética? Yo espero que sí, pero porque solo 4 levantaron la mano. ¿Cuántos le profetizan a sus hijos? ¿Sí? ¿Cuántos oran y activan a sus hijos para que tengan sueños de Dios? Amén. ¿Cuántos declaran la provisión cuando usted ve, wow, está escaseándose algo, y empiezan a declarar y a profetizar que venga la bendición y venga la provisión? ¿Cuántos le imponen manos a su carro cuando está medio fallando? ¿Cuántos declaran que se llena el tanque de combustible cuando no tiene y tiene que llegar a algún lugar? Entonces muchos vivimos en una comunidad profética en nuestro hogar, ¿verdad? Ahora Dios quiere que eso se extienda, que se expanda, y a través de las generaciones también. Es hermoso esto, amados. Entonces, la iglesia de Cristo, no estoy hablando de la denominación la iglesia de Cristo, ni la iglesia de Dios, ni asamblea de Dios. Estoy hablando la iglesia nacida de la sangre del Señor Jesucristo, del Cordero, ¿verdad? Es o tiene que ser una iglesia profética. No se concibe de otra manera. La iglesia del reino es siempre una comunidad profética. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia del reino, el rey es el que declara la palabra y los demás recibimos las órdenes, la instrucción y la revelación del rey. Entonces, tiene que ser siempre una comunidad profética. Una cosa que caracteriza a la gente del reino es que trasciende los límites geográficos y los límites denominacionales. Recientemente nosotros vamos para una misión a Mérida, Yucatán, ruego sus oraciones. Vamos para allá los primeros días de marzo. Y curiosamente un hombre de Dios de allá de Mérida, no nacido allí, pero él dijo, Emma nada tiene que venir a hacer aquí porque ella no es mexicana. Y yo dije, gloria a Dios, porque yo no soy mexicana, no soy hondureña, no soy colombiana, no soy salvadoreña, yo ya tengo una ciudadanía en el cielo. Cuando usted dice, no, es que yo soy catracho hasta los cachos, entonces deja de ser ciudadano del cielo. ¿Me explico? Antes de usted tener una cédula de identidad de una nación, usted tiene las marcas de su ciudadanía o de su nacionalidad en el interior, en el corazón. Porque cuando usted se apega humanamente o por afectos naturales a un lugar, a un pedazo de tierra, a una situación, etcétera, usted deja de ser del reino. Porque el reino está extendido en todo el planeta Tierra, en todo el universo, y usted no se puede apegar a un lugar. Una de las cosas que Dios trabaja en el corazón de los hijos del reino es desprogramarlos de los afectos naturales. Y yo he visto cómo Dios ha trabajado conmigo. Venda la casa, está bien, váyase para allá, está bien, véngase ahora para acá, perfecto. O sea, Dios trabaja sacándonos, despojándonos para que no estemos apegados a nada terrenal, a nada de esta tierra, ni siquiera a las personas. Porque a veces hay personas que te estorban para cumplir tu propósito en el reino. Y lo vemos con Abraham y Lot. Hasta que se separó Abraham de Lot, le vino la bendición. O sea que Lot le estorbaba la bendición a Abraham. O sea que no puedes estar apegado, ni aunque eran parientes, porque quizá eso te estorba la bendición. Los hijos del reino trascienden los límites de una denominación.
Yo en usted veo el corazón y veo que usted es un hijo de Dios. Realmente no me importa dónde se congrega. O si no se congrega en este momento, o si va a la católica, yo no tengo problema con eso. Siempre y cuando usted tenga un corazón circuncidado y ame a Cristo, somos del mismo reino, ¿sí? Entonces eso debemos de tenerlo bien claro, amados, para poder vivir en esa dimensión. No estar buscando levantar nuestra bandera, ni poner en nuestra congregación. Hay quienes ponen stickers en el carro por todos lados, que soy de tal congregación o de tal lado. Realmente lo que importa es que seamos de Cristo y las marcas son interiores, ¿verdad? Amén. Ahora, la iglesia está en posición sobrenatural con Cristo. La iglesia del reino, la iglesia resucitada, ya no mira las cosas desde la tierra, porque está sentada en la misma silla que el Señor Jesucristo. Por lo tanto, está en una posición de sobrenaturalidad. Para nosotros, los hechos sobrenaturales deberían de ser naturales y normales. O sea, deberíamos de vivir en esa dimensión de la sobrenaturalidad, porque allí pertenecemos, ahí vivimos y ahí nos movemos. En ese ámbito de lo sobrenatural. La iglesia del Señor Jesucristo es la resucitada, la que resucitó así como la cabeza resucitó. Y en esa misma dimensión del reino donde opera el Señor, allí estamos nosotros también. Además, recuerde que el ministerio del Señor Jesucristo en este momento es ¿qué? ¿Qué es? A ver, dígame, ¿cuál es el ministerio de Cristo ahorita, por favor? A ver, solo el pastor Elías, no puedo creer, por favor. La intercesión, el Señor Jesucristo está en este momento a la derecha del Padre intercediendo, dice la Escritura. Y entonces el Cristo que está en usted lo convierte también en un intercesor. Ese es el ministerio de los hijos del reino, no la acusación, sino la intercesión, ¿verdad? Entonces cuando la iglesia toma su posición, sentada en lugares celestiales, en lo sobrenatural, podemos marcar la diferencia. Pero ¿por qué el cristianismo no vemos que está marcando la diferencia en nuestros pueblos y naciones? Porque la iglesia no ha tomado la posición que le corresponde donde Cristo la sentó. Cristo nos sentó en lugares celestiales y nosotros nos bajamos para estar peleando aquí humanamente. Cuando yo oigo hijos de Dios que están poniendo demandas y yendo a tribunales y cosas de la ley natural, yo digo, se bajó el canasto, se bajó de donde Dios lo puso para venir a hacer las cosas como lo hacen todos los hombres. Nosotros tenemos un abogado y un defensor, y nuestra posición en la sobrenaturalidad es para someter todo lo natural. ¿Cierto? El reino de Dios quiere decir eso, que lo natural se somete a lo sobrenatural. Entonces debemos tomar nuestra posición para marcar la diferencia. La iglesia profética es una iglesia que es libre de paradigmas, de ataduras, de complejos, de etcétera. Sabe que existe, que es, que vive, sabe que está viva, que genera vida y que puede producir vida, y sabe para dónde va. Una de las características de la iglesia profética es que tiene destino, sabe para dónde va. Eso es muy importante, porque nosotros no vamos a estar sencillamente como iglesia sin saber para dónde vamos. En el último tiempo me he encontrado con muchos ministros, pastores, con iglesias que uno llega y dice, y yo les he preguntado, pero realmente, ¿por qué usted insiste en ser pastor? O sea, realmente no tienen ovejas, tienen bastantes cabritos adentro, y llegan cuando quieren, no respetan al pastor, no escuchan la palabra, y lo que tienen son 20,000 problemas. Y yo me pregunto y digo, pero ¿cuál es la insistencia de este hermano de ser pastor? O sea, de verdad no lo entiendo. Porque yo considero que una iglesia con revelación, una iglesia profética, no es una iglesia de bebecitos ni de mundanos refugiados. Es un grupo de gente que sabe que está viva, sabe de quién depende y sabe para dónde va. No son gente que tienen emproblemados a los pastores, porque el pastor del reino sabe que fue llamado para conquistar la ciudad y no va a estar perdiendo el tiempo en los problemas domésticos de los hermanitos que tienen 30 años con el mismo demonio y todavía no se les va. Entonces se distrae del destino profético por estar chinchineando el montón de problemas que realmente no somos para eso, no estamos para eso.
Yo creo firmemente que cuando Dios toca a alguien y cuando Dios hace nacer de nuevo a alguien del Espíritu, ese Espíritu de Dios que está dentro de ti te lleva por el camino de la liberación. Te lleva por el camino de la libertad, te muestra la palabra, te revela cómo salir de las ataduras, te habla, te pone pasión por la palabra, te pone pasión por el Espíritu Santo, te va redarguyendo cuando estás haciendo cosas que no son correctas. No necesitas a alguien que te esté diciendo mañana, tarde y noche, hermanito, eso es pecado, mire, repase la ley de Dios, mire, lea aquí, dice, no. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? Estoy hablando de la iglesia del reino y entiendo que le estoy hablando aquí a gente que ama a Dios y que considera que vive en el reino, ¿verdad? Bien. Ahora, nosotros como iglesia necesitamos saber quiénes somos, qué somos y hacia dónde vamos. En otras palabras, necesitamos identidad. Mucha gente en las iglesias no tiene identidad. No sabe por qué existe, no sabe por qué está en el lugar donde está. Usted necesita saber por qué Dios lo tiene ubicado en la ciudad que lo tiene o en el barrio que lo tiene. No es sencillamente que usted dice, a ver, ¿dónde venden un lote barato? Ahí me voy a ir. No es así. La gente del reino y la gente profética ora, pide revelación, pide dirección y donde Dios le dice que vaya, allí va, aunque esté caro, ¿verdad? No es porque está barato, porque entonces hacemos pequeño a Dios. Es que debemos de estar donde Dios quiere que estemos, porque Él tiene un propósito que estemos en ese lugar. No es que fíjese que tengo un amigo y me regaló un lote y viene y que me dice que todo... Hay que orar si viene de Dios o de dónde viene ese regalito, ¿verdad? Porque no todo lo que es de Dios es tan fácil. Muchas veces hay que clamar para que las cosas se den. El punto es que necesitamos saber que estamos en el lugar correcto. Necesitamos saber quiénes somos, cuál es el propósito para que existamos y hacia dónde vamos, cuál es el destino. Cuando nosotros sabemos esto, establece el señorío o el reino de Dios en el lugar a través nuestro, porque tenemos identidad. Ahora, la iglesia profética es la primera opción para recibir el reino en una ciudad y en una nación, porque el reino tiene que ser establecido no en las congregaciones evangélicas, sino en la ciudad. Ahora, una iglesia religiosa denominacional jamás establecerá el reino de Dios en la ciudad, porque una iglesia denominacional religiosa solamente está buscando llevar agua a su molino o llevar almas a su denominación. Cuando digo denominación no estoy hablando de una de las existentes, porque hay iglesias que dicen ser libres y se convirtieron en denominación, porque lo único que quieren es exaltar su nombre, no el reino de Dios. Entonces tiene que ser una iglesia con revelación para que establezca el reino en la ciudad a través de diferentes formas y diferentes medios. La manera de establecer el reino no es necesariamente a través de plantar iglesias. Plantar iglesias es una de las opciones para establecer el reino en la ciudad, pero se puede hacer a través de negocios, a través de centros educativos, a través de los medios de comunicación, a través de muchas cosas. Usted puede establecer el reino de Dios en una ciudad. A través de tener posiciones de gobierno, a través de ser un ingeniero, un arquitecto que hace los diseños de los edificios de gobierno. Hay muchas maneras para establecer el reino de Dios. Entonces, la unción profética en la iglesia, a través de la revelación, nos ubica en nuestra posición. Sin revelación no vamos a tener dirección para tomar la posición o encontrar la ubicación. Necesita la revelación para encontrar su ubicación y tomar su posición. Sin revelación es imposible, porque la revelación le muestra el lugar que Dios tiene para usted, para que usted se coloque o se ubique en ese lugar. ¿Sí? ¿Sabe? Los que son comerciantes, negociantes, hasta para abrir una empresa necesita la revelación de Dios. Hay lugares que pueden ser muy concurridos y que cualquiera le diría por encuestas de mercadeo que allí le conviene, pero si no es la revelación de Dios que usted esté allí, no le va a ir bien.
aunque a otro le pueda ir bien. Porque usted, como hijo del reino, es un elemento muy importante para el Señor. Y el Señor lo va a ubicar donde Él tiene un propósito y un destino para usted. Entonces, es sumamente importante. Uno no puede estarse cambiando de local así nomás. Tiene que ser por la dirección de Dios. Ni de ciudad, ni de nación. Tiene que ser donde Dios lo mande. Ahora, la unción profética, que es la que decimos que está acompañada de la revelación y de la activación de los dones de revelación, acompaña a los profetas. Es decir, no puede existir un profeta sin unción profética y sin dones de revelación. Los dones de revelación son intrínsecos en un profeta de oficio, o en una congregación, o en una asamblea, o en una iglesia, o en una comunidad donde hay un manto profético. Un manto profético se establece porque hay un ministro profeta en el lugar. Entonces la unción profética es impartida a través de los profetas a otros, porque no todos en una comunidad profética son profetas, pero todos pueden ser vasos proféticos. Entonces hay dos formas en que esta unción profética pasa a toda la comunidad o a toda la iglesia. Número uno, mediante una relación de paternidad, maternidad o relación de cobertura, como usted lo quiera llamar. Y número dos, a través de relaciones. Es decir, hay una congregación en la cual el líder no es un profeta, o el pastor o el apóstol no es un profeta, pero a través de relaciones con amigos profetas se puede impartir y transferir, y por esa relación amistosa que lleva y que invita a este profeta amigo que ministra y que imparta, este manto o esta unción profética se transmite o se imparte en la congregación o en la comunidad. Ahora, la ausencia de la unción profética en una congregación da cabida al espíritu religioso. Cuando no hay revelación, no hay unción profética, no hay revelación. No hay revelación, entonces la gente hace las cosas mecánicamente, o las hace por instrucción humana, o por programa, o por mecanismos de hombres, pero no lo hace de la manera que Dios quiere. Entonces entra un espíritu religioso. Ahora, la iglesia profética de este tiempo está sostenida por dos fuertes columnas. Una es la intercesión y la otra es la adoración. Dos fuerzas de una iglesia profética es la intercesión profética y la adoración profética. Esto la sostiene. La adoración nos lleva a la intercesión y la intercesión nos lleva a la guerra. Ahora, hacer guerra no quiere decir que usted debe de tener un carácter violento para ser un guerrero. No tiene nada que ver con eso. Hacer guerra no quiere decir que usted se va a agarrar a trompadas con el enemigo, o al que le vea cara de demonio le pega un golpe. No tiene nada que ver con eso. Porque usted hace guerra a través de la adoración. Usted hace guerra cada vez que establece la luz, porque usted está haciendo que la tiniebla retroceda. Entonces tenemos un concepto incorrecto tal vez de lo que es guerra espiritual. Y Dios está levantando una comunidad profética con tácticas de guerra que está conformado por dos equipos. Uno, el que realiza el ataque, que es el adorador o el profeta adorador. Y dos, la tropa de ocupación, o sea, los que están en la retaguardia, o sean los intercesores proféticos. Ejemplo bíblico para demostrarlo, cuando Josué está combatiendo contra Amalek en Refidim. Y Josué viene siendo el del ataque, o viene siendo el guerrero o el adorador, como lo quiera llamar. Pero en la cumbre del collado está Moisés con la vara en su mano. Y ahí está Moisés. Y cada vez que Moisés levanta los brazos, entonces va prevaleciendo Josué o Israel contra los amalecitas. Pero cuando el intercesor baja los brazos, entonces van ganando los amalecitas en contra de los israelitas. Pero los intercesores proféticos también necesitan otros a favor de ellos. Por eso viene Aarón y Hur a levantar sus brazos y poner una piedra para que no se le bajen los brazos a Moisés. Entonces estos son los dos grupos, ¿verdad?, que está levantando el Señor dentro de las comunidades proféticas. ¿Para qué? Para conquistar ciudades, naciones, y los cielos, la tierra y los mares y todo lo que Dios nos ha dado para gobernar. Ahora, la iglesia profética es en este momento la voz de Dios en la tierra. Entendemos que el Espíritu Santo es la voz de Dios, pero
el Espíritu Santo habla a través de la iglesia. La iglesia profética es el organismo a través del cual Dios se da a conocer por su Espíritu Santo. Entonces Dios habla a través de la iglesia profética a las naciones, a las familias en razón de tiempo. La iglesia profética le habla al corazón, a la mente y al espíritu de la ciudad. ¿Cuántos sabían que las ciudades tienen espíritu, tienen mente, tienen alma? ¿Lo sabía? Lo puede usted confirmar en la Biblia. Entonces el único mensaje de la iglesia profética es la palabra revelada de Dios. Una iglesia profética o un ministro profético no debería de estar hablando cosas de hombres, no debería de estarse metiendo en cosas que son argumentos humanos, sino que lo único que debería de declarar es la palabra revelada de Dios. La palabra revelada de Dios forma un ámbito de gloria y un ámbito de luz para que la tiniebla se deshaga. Ahora, esta iglesia profética tiene el mismo tono de Dios, o sea que habla con sustancia y habla verdad. Una iglesia profética no va a estar hablando vana palabrería, no va a estar gastando el tiempo en hablar chistes y cosas para que la gente esté entretenida, sino que va a hablar con la misma naturaleza y el tono de Dios, hablando en verdad, en justicia y verdad, o esencia y verdad. Una cosa importante en cuanto al tiempo, la iglesia profética, como voz de Dios, no habla desde este punto presente, sino que habla desde la perspectiva de la eternidad, porque conoce el corazón de Dios y conoce las verdades que han sido dichas y habladas desde la eternidad. Entonces, hay gente que dice, hay quienes, por ejemplo, dicen, no, yo no hago caso del Antiguo Testamento, porque desde que Cristo vino eso es lo que me interesa. No, la palabra es una sola. La verdad revelada de Dios es a través de Génesis, Apocalipsis. Todo lo que está en todos los libros del Antiguo Pacto son muy proféticos y nos llevan al cumplimiento en el Nuevo Pacto. No podemos desechar, porque la palabra revelada de Dios ha sido lanzada desde la eternidad. Entonces la iglesia profética no habla desde el presente, sino desde la eternidad. Y usted ve, una de las características de la iglesia profética es que habla mucho y recibe mucho de las escrituras en el Antiguo Pacto. Porque todas es que nos llevan, nos conducen, hay una riqueza, hay una revelación tremenda. Es como que en el Nuevo Pacto todo fue dicho más claro. Pero en el Antiguo Pacto, en la medida que uno se mete, va recibiendo revelaciones de verdades que luego se cumplen. Entonces la palabra profética trae luz, por cuanto la verdad de Dios se ha encarnado en la iglesia, ¿verdad? Así como la palabra se encarnó en María y que fue Jesús, hoy día la verdad está encarnada en la verdadera iglesia de Cristo. Este tipo de iglesia profética trae la justicia de Dios para el hombre, lo cual significa juicio contra el enemigo. Cada vez que usted establece la justicia de Dios en la tierra, es bendición para los hijos de Dios, pero viene a ser juicio para el enemigo. Ahora recuerde que todos los juicios de Dios son en misericordia y en verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora dígame, ¿cuántos de ustedes están en una iglesia profética? Muchos levantaron la mano en fe, los bendigo. Se quedaron viendo y dijeron, levantémosla mejor porque vamos a declarar, porque como hay poder en su boca, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué esperamos nosotros de los miembros de una iglesia profética? Número uno, esta gente no se reúne para ver si acaso Dios responde. No. Nosotros nos reunimos porque Dios ya respondió. Ya sabemos que ya fue hecho en la eternidad, ya fue declarado, fue decretado. Y nosotros lo que nos reunimos es activar la verdad de Dios, porque Él ya hizo todas las cosas. Y entonces por la revelación nosotros sabemos qué es lo que ya Él hizo a nuestro favor y cuál es el deseo del corazón de Dios. Él ya respondió. Nosotros lo que hacemos es bajar las verdades del cielo a la tierra, pero Él ya respondió. ¿De acuerdo? No vamos a decirle, mira Señor, si tú quieres. No, sabemos que Él ya hizo. Esta iglesia profética no vive de promesas. Un día, cuando allá yo me muero y me vaya al cielo. No, sino que sí, porque hay muchos que viven esperando el cumplimiento. No,
La iglesia profética vive del cumplimiento de las verdades de Dios, sabe que ya fue hecho y lo que hace es tomar lo que le pertenece. La iglesia profética es decidida, determinada en el corazón, así como determinó Daniel. Una iglesia profética, cuando Dios le revela algo y le dice vas a hacer tal cosa, la gente profética no anda preguntando ¿y cuánto cuesta usted? Sabe que Dios le habló, que ya, y que si Él habló, está hecho. Y que Él dará la provisión y no se empieza a complicar pensando que cómo le va a hacer, sino que sabe que ya, ahí está. Es que la iglesia profética es totalmente positiva y determinada a hacer lo que Dios le dice que haga. Ahora, cuando en una iglesia no opera la unción profética o el ministerio profético, mire las cosas que pueden pasar. Dijimos que prolifera el espíritu religioso, pero además la gente no va a tener una visión clara, sino que nublada de las cosas. Se van a limitar a hacer lo que todos hacen y se van a desviar del propósito original y genuino de Dios para ellos. Porque cada congregación, cada asamblea tiene un propósito en Dios y tiene una visión definida. Pero cuando no hay revelación, entonces van a buscar a imitar lo que otros hacen. Me comentaba alguien de una iglesia que el pastor, que es un hombre de Dios, pero él veía en la televisión un programa en la mañana de un predicador conocido, famoso, y entonces ese mensaje era el que él le daba a su iglesia en la tarde. Y la gente pues, se daba cuenta porque por la televisión veían el mensaje del apóstol y entonces en la tarde escuchaban en labios de su pastor el mismo mensaje. O sea que eso es ser carente de originalidad y de identidad y no tener revelación. Pero cuando Dios le da revelación, entonces usted sabe qué es lo que Dios quiere para usted y será bien específico, ¿verdad? Entonces cuando no hay unción profética, las ovejas se desnutren porque no tienen una dieta espiritual balanceada. Y cuando no hay unción profética, los dones dentro de la casa no son sacados a la luz. Porque aunque el Espíritu Santo en sí tiene todos los dones y nosotros al ser llenos del Espíritu Santo los dones están ahí, en la mayoría de los casos usted va a un lugar y se da cuenta que la gente no está operando, no está fluyendo en los dones porque no hay quien los active. Entonces es necesario que exista vasos proféticos o profetas en la casa y que fluya la unción profética, porque eso va a hacer que broten los dones que están en las personas, que el Espíritu Santo tiene en las personas. Entonces se va a activar para que ellos se sientan libres para manifestarse en esos dones. De lo contrario, van a pasar sentados ahí todo el tiempo, nada más oyendo y recibiendo y que lo alimenten, pero nunca van a fluir. Y la voluntad de Dios es que fluya, porque para eso le dio al Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, la iglesia profética de hoy debería de ser una comunidad profética en medio de la ciudad, así como hablamos que la primera comunidad estuvo en medio del huerto, ¿verdad? Debería de ser una comunidad profética en medio de la ciudad a través de los tiempos, una luz que alumbre en medio de las tinieblas. La iglesia profética tiene que ser una voz que anule todo decreto de muerte y maldición que sale de boca de los impíos y de los incrédulos. Para eso estamos, porque nuestra boca tiene autoridad para nulificar los decretos de muerte o de maldición. El hombre espiritual responde en amor para cubrir multitud de faltas, ¿verdad? El hombre espiritual con unción profética. La iglesia de Cristo debe levantarse como la voz determinante que nulifica los decretos, las declaraciones negativas en contra de la ciudad, en contra de la nación, en contra de las leyes, en contra de las prerrogativas del ser humano, etcétera. Nosotros no nos vamos a poner a pelear cuerpo a cuerpo con las cosas que se están diciendo. Nosotros sabemos y entendemos que las cosas se ganan espiritualmente por revelación. En momentos como los que tuvimos hoy, esta noche temprano, esta tarde, esos son los momentos de unción que se deben aprovechar para hacer decretos y declaraciones que nulifiquen las cosas negativas que están siendo dichas sobre la nación. Bueno,
el pueblo en general, la gente en general, usted oye, en este tiempo están hablando cosas negativas, se están quejando, hablando de la crisis, hablando del caos, etcétera, ¿verdad? Pero todas esas quejas son el alimento para el enemigo. El diablo se alimenta del alma de la gente. Él no tiene poder, le fue quitado el poder. El único poder que tiene es el que la gente le da a través de su declaración negativa o su declaración alineada con la naturaleza del enemigo. Entonces el enemigo toma ventaja ejecutando destrucción y caos. Ahora, la alabanza a Dios, la verdad, la vida del Todopoderoso debe de ser nuestro idioma universal para nosotros los hijos de Dios. Los profetas de Dios proclaman vida, bendición, perdón, salvación. Nunca deberían de estar proclamando condenación, juicio y maldición, porque es contrario a la naturaleza de Dios. Ahora, es importante, y lo vamos a ver con unas citas bíblicas, que nuestra bendición es capaz de tornar el caos y la maldición en bienestar. Cada vez que usted escuche a alguien por la radio, la televisión o vea en la prensa haciendo declaraciones negativas contra algo o alguien o la nación o lo que sea, usted comience a bendecir, usted comience a declarar bendición, vida y verdad, y usted va a ver cómo las cosas se transforman. Vamos a ver algunas escrituras. Usted se acuerda, ¿verdad? Cuando Balac mandaba a contratar a Balaam para que maldijera a Israel, ¿se acuerda? A mí me impresiona que este hombre tan malo que era, pero estaba más claro que muchos de nosotros. Le dijo a Balaam, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, que él estaba claro que el profeta tenía autoridad para bendecir o para maldecir. A veces nosotros lo leemos, pero a la hora llegada no lo sabemos, como que no lo ponemos en práctica. Y vemos que Deuteronomio 23:5, hablando siempre de Balaam, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam cuando lo maldijera. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Cuántos creen aquí que son amados de Dios? Por favor, otra vez, porque los que no levantaron la mano, porque estaban escribiendo, yo les doy oportunidad. ¿Cuántos aquí son amados de Dios? No se quede sin decir que usted es un amado o una amada de Dios. Ahora, si usted es un amado de Dios, ¿usted cree que así como se cumplió para Israel, se cumple para usted? Quiere decir que aunque venga un profeta y lo maldiga, porque Balaam era un profeta de Dios, ¿verdad? Y aunque venga un profeta y lo maldiga, ¿usted cree que va a ser verdad y real para usted que por cuanto Dios le ama, Dios va a tornar esa maldición en bendición? Yo creo que sí. Entonces no debemos de temer a las cosas que el enemigo pueda decir en contra nuestra. Hay gente que vive atemorizada por, ay, es que me hicieron un mal, que me hicieron una hechicería, que me tiraron una maldición, que me tienen atado, que no. La bendición de Dios es más fuerte que todo eso. El Dios que tenemos está por encima de toda situación de las tinieblas, ¿verdad? Nehemías 13:2 habla de lo mismo. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Tenemos suficientes escrituras como para creer que Dios puede tornar la maldición en bendición. ¿Lo cree? Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Me estoy acordando de algo. Tenía yo 18 años apenas, hace poco tenía 18 años. Y estaba yo vendiendo allí en la farmacia de mis padres. Y llegó una mujer y llegó a comprar de las cosas que compran los que hacen trabajos de hechicería. Véndame tanto de azogue, deme tanto de alcanfor, deme tanto de no sé qué. Y yo estaba vendiendo las cosas. Y yo, sí, cómo no, y qué más quiere, y no sé qué. Y la mujer se empezó a poner nerviosa. Me dijo, ay, no, yo no puedo hacer esto. ¿Qué le pasa? No, es que a mí me pagaron para hacerle a usted un trabajo de brujería, pero yo no puedo hacerlo. Yo no era cristiana ni pensaba.
Una mujer que no quería que me casara con la persona que me iba a casar, le había pagado a esta persona y justo fue a la farmacia de mis padres a comprar todo para hacer el trabajito. Y cuando estaba ahí en presencia mía, yo no era cristiana, pero ¿cuántos creen que yo ya estaba en el corazón del Padre y en el destino del Señor? ¿No pudo? Amén. Es tremendo eso, o sea que aún antes de conocer al Señor, cuando tú estás en los lomos de Dios y estás en el propósito de Dios, Él te cubre y te guarda y torna las cosas para bendición. Es importante entender que la naturaleza del profeta, de profetas Cristo y el profeta del nuevo pacto, tiene que ser bendecir, nunca maldecir. Nosotros no podemos ser profetas cortadores de cabezas. Mire, bajo la unción profética uno ve lo bueno y lo malo. Uno ve el propósito de Dios y las intenciones del enemigo. Hay profetas que se meten tanto en el área de las tinieblas que lo único que saben es estar declarando lo que ven del enemigo. O sea, como que pierden, no sé si me explico, como que viven solamente en el segundo cielo, viendo todas las tramas del diablo y no llegan hasta el trono de Dios para ver toda la bendición y los ángeles de Dios a su favor. Bueno, ¿se acuerda el siervo de Eliseo, verdad? Que lo que veía era todo el ejército asirio que venía en contra y ay, nos van a deshacer, nos van a despedazar. Eliseo estaba bien calmado y bien tranquilo, porque con el ojo espiritual él veía todos los ángeles que estaban a su favor. Entonces, muchos siervos, muchos ministros, guerreros, profetas del Señor, solo se dedican, como que el lente se lo ponen enfocado solo en las cosas del enemigo. Y solo le hablan de las potestades de los demonios, de los principados, le saben todos los nombres. Ah, no, es que este es Leviatán el que se está manifestando. No, este es Lilith. No, este es no sé qué. Y le saben todo. Pero pregúntele del Señor, no saben mucho. Nosotros en este tiempo, por la revelación del Espíritu Santo y por cuanto se nos abrió el camino, ¿verdad que Cristo nos abrió el camino para estar en el trono de Dios y en el corazón de Dios? ¿A cuántos se les abrió el camino por la sangre del Cordero? Entonces quiere decir que usted puede conocer todo lo relacionado con el Padre, con los ángeles de Dios y todos los que están a nuestro favor, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que el Dios que tenemos es más fuerte que todos los demonios juntos? Estamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y nosotros la iglesia. ¿No cree que somos más poderosos? Claro que sí, somos más poderosos que todos. Entonces, cuando usted vea, Dios le permita ver las estratagemas del diablo, las artimañas del enemigo, no se quede con eso solamente. Vaya más profundo y vea lo que Dios tiene para quebrantar estas estrategias del diablo. Y entonces comience a declarar y proclamar todo lo que Dios quiere hacer o cómo Dios va a aniquilar al enemigo. Porque de lo que yo sé hasta ahora, el Dios que yo tengo, que espero que sea el mismo suyo, no ha perdido ni una batalla. Y la Biblia me dice que Él termina venciendo la batalla. Entonces, ¿para qué estarle dando crédito al diablo? Si usted puede declarar la verdad y la bendición de Dios, que va a anular todo lo que el enemigo ha querido intentar. Nosotros tenemos las armas espirituales y tenemos la visión y tenemos la revelación para ver que es más fuerte y poderoso el Señor. Que todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestra contra. ¿Sí? Amén. Entonces veamos Lucas 9, 52 al 56. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Está hablando de Jesús que envió un mensajero. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué celosos estaban. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. A sus meros discípulos, a los del círculo más íntimo, la argollita, Jacobo y Juan, a esos les dijo que no sabían de qué espíritu eran. ¿Qué se podía esperar de los demás, verdad? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Yo siento darle un consejo a algunos pastores aquí. Muchas veces hay brujas y brujos que les están haciendo la vida difícil, imposible, que les llegan a poner sangre gallina, que les tiran, les rocían tierra de muerto y les fuman el puro y les hacen un montón de cosas. Y entonces la intención es que mueran estos brujos, no sé cuánto. No haga eso. Use las armas del Señor. Bendígalos. Que la bendición quebranta toda maldición. El amor desmenuza toda intención del enemigo. Amén. Fuimos el sábado a la inauguración de un local de unos hijos ministeriales. Y entonces el Señor me dijo, deben de empezar a levantar, hacer un levantamiento, como una cartografía espiritual del lugar, 5 cuadras a la redonda, qué cosas hay, Ya le dije, cuando terminamos, me dice la hija, la pastora, me dice, yo ya anduve caminando a los alrededores. El Señor me mostró que había una opresión muy fuerte que venía de cierto lugar, abrí las cortinas, es en una segunda planta, y empecé a declarar palabras hacia una casa de madera que estaba allí. Y entonces ella me dijo, yo ya anduve caminando, allí vive una de las brujas más fuertes de aquí, de esta ciudad, de La Ceiba, y fui donde ella y la fui a saludar. Normalmente uno no hace eso, ¿verdad? Y yo dije, qué bueno, gloria a Dios. Y entonces ella llegó y se presentó y le dijo, la señora, le dijo, pues mire, yo soy doña fulana y yo me dedico a tal y tal cosa. Ah, sí, qué bien, pues mire, yo vengo a decirle que soy pastora y estamos ahora en la iglesia aquí cerca. Y le dice la bruja, la queda viendo, yo creí que cuando yo le dijera quién era yo, me iba a pedir que le hiciera un trabajito para su esposo. No, le dice, mire, pero ella hablándole y bendiciéndola muy tranquila, dice que la mujer fue cambiando cuando le dijo, ¿verdad? Y le habló del Señor, le dio la palabra, le dio el evangelio y le habló del poder de Dios. Entonces, nosotros no podemos ponernos a pelear humanamente. Y el arma más poderosa de guerra que tenemos es el amor, porque es la naturaleza de Dios. Así es. La mayor de todas es el amor. Entonces, estos apóstoles, discípulos, no les había amanecido, no habían entendido nada. Ellos lo que querían era tomar justicia por su propia mano. Y dice, así como Elías hizo, pero Elías no hizo que descendiera fuego del cielo para destruir a nadie, sino simplemente el holocausto. O sea que aún esto lo estaban tergiversando ellos, ¿verdad? Entonces nuestra posición nunca tiene que ser destruir ni maldecir, sino bendecir. Entonces el testimonio de Jesús, que es la palabra, es dado a través del espíritu profético que está sobre la iglesia del Señor. Apocalipsis 22:9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, cuando se arrodilló delante de él, recuerdan, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es lo que le están diciendo a Juan. Y en el anterior se está confirmando que Juan es un consiervo, que es un profeta, y que es necesario que vuelva de Patmos para que profetice. Efesios 3:10. Cuando yo he leído esta escritura, y aunque no lo dice implícitamente, es la revelación que yo recibí hace mucho tiempo. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo recibí la revelación de que nosotros como iglesia debemos predicar a los aires y declarar las verdades de Dios para dar a conocer a los principados y potestades en las regiones celestes la multiforme sabiduría de Dios. O sea, yo no sé cómo alguien más lo haya recibido, pero lo puse aquí porque lo que yo recibí es que lo haremos predicando y profetizando a los aires. Y ya el Señor me ha enviado varias veces a lugares específicos solo a predicar y profetizar su palabra sin gente, solamente a los aires. Ahora, la iglesia profética es llamada para anunciar y para proclamar. Ya con esto terminamos. Salmos 96:3. El salmista tenía la revelación muy clara.
proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Entonces, amados míos, ¿qué es lo que vamos a proclamar? ¿Qué es lo que vamos a profetizar? Las maravillas del Señor, la gloria del Señor, la naturaleza del Señor, declarar, exaltar la naturaleza de Dios. Cuando usted está profetizando y declarando quién es Dios, que Él es Rey, que Él es maravilloso, que Él es poderoso, todo lo que la Escritura dice que Él es y lo que le sea revelado que Él es, y usted lo proclama y usted lo declara, ¿usted cree que el diablo aguanta eso? Se va. Porque no soporta que le estén recordando quién es Dios. La gloria de Dios cubre el lugar y las tinieblas tienen que retroceder. ¿Qué será más efectivo? Ponerse, te reprendo espíritu, fuera espíritu, eso. O Dios, te adoro porque tú eres el Rey de toda la creación. Toda lengua tiene que confesar que eres el Señor. Todos se tienen que doblar delante de ti porque tú eres el maravilloso, el poderoso. Dígame, ¿qué tendrá más efecto para que el diablo huya? Lo uno, ¿qué? La proclamación de la gloria de Dios. Mire, hay quienes hasta música le han hecho al diablo. Sí, hay iglesias que le cantan al diablo. Y por allá anda el diablo, porque él no es omnipresente. Anda haciendo un trabajo allá en la China y le dicen los otros demonitos así por cadena, ya te llaman en la iglesia de allá de San Pedro. Mandan unos cuantos que ya te llaman, están llamando al diablo. Primera de Pedro 2:9 nos dice, ¿para qué fuimos salvados? Todos nosotros tenemos una razón para lo cual fuimos salvos. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos salvados, para eso fuimos liberados, para eso fuimos sacados del pecado, del lodo, para anunciar, para proclamar, para declarar, para profetizar las virtudes del Señor. Tenga la seguridad que cuando usted todo el día anda proclamando y declarando la naturaleza de Dios, las maravillas del Señor en todo lo que hace, aunque le parezca no es religiosidad, llega a ser parte de uno mismo. Cuando uno va a cocinar, ay, te bendigo Señor, qué rica está quedando esta sopa, aleluya, Dios santo, que eres bueno Señor. Y usted anda declarando la naturaleza del Señor, el diablo no se le va a acercar. ¿Y que va a querer estar cerca de alguien que solo vive hablando del Señor, que es su enemigo? ¿Verdad que no? Es sencillo, muy sencillo. Lo único que tiene que anunciar las virtudes del Señor. Eres bueno, eres maravilloso, eres santo, eres digno. Como tú no hay otro. Eres hermoso, amado mío, en todo lo que usted haga. Porque no hay otro como Él, ¿verdad?